Yo soy madre y padre a la vez, y eso es un error garrafal, eso es algo muy falso. Hola, ¿qué tal amigos de Noviazgo en Castidad? Saludos muy cordiales, que el Señor los bendiga a todos y a cada uno de ustedes. Gracias a los que se han suscrito a nuestro canal, gracias por el apoyo. Esperamos que esta semillita que queremos sembrar, o que el Dios quiere sembrar en nuestros corazones a través de estos medios, pueda hacer mucho bien para nuestras almas, para que nosotros podamos caminar hacia esa voluntad que Dios tiene para nosotros, que es la plenitud. Entonces, si iniciaste viendo este video, te invito a que te quedes, porque vamos a hablar de un tema en lo personal que es demasiado importante y que hacía días pues no tocaba en estos medios, y quiero compartir con ustedes para que aprendamos a conocer un tema maravilloso que nos lleva a abrirnos más al amor y a la misericordia de Dios, que es el tema de la sanación interior. Vamos a hablar qué es la sanación interior, cómo consiste este tema desde la fe, cómo incluso a través de la misma palabra de Dios hay muchos pasajes en la Biblia donde podemos ver este signo de sanación interior desde antiguo, y que es muy importante para estos tiempos que estamos en nuestra iglesia. Muchas veces decimos, es que la iglesia católica está en crisis, pero verdaderamente los que estamos en crisis somos nosotros, que somos iglesia. Entonces es muy importante esto, porque esto nos va a ayudar a sanar para que podamos ir cada día avanzando en ese camino que Dios ha trazado para nosotros, poder llegar a la salvación de nuestra alma, a la santidad. Te invito a que te quedes, porque yo sé que este video nos va a servir. Bueno, y como ya les compartí en nuestra introducción, vamos a tocar este tema que la verdad es demasiado importante. Es un tema muy hermoso, porque este tema de la sanación interior nos va a llevar a tener un encuentro íntimo con ese amor de Cristo, con ese amor de Dios, que viene a sanar y que viene a llenar mi corazón vacío, que quiere que todos nosotros seamos felices, y para eso nos ha creado. Pero desafortunadamente muchos de nosotros en nuestro interior pues tenemos heridas, y adicional a eso tenemos vacíos existenciales, que son yo lo he llamado, son el manjar del demonio. Porque si mi corazón está herido, si mi corazón está vacío, esa es la rendija, o ese es el camino por el cual el demonio va a entrar en mí para buscar perder mi alma, o sea, para buscar apoderarse de mi alma. Una vez en un ministerio de exorcismo que estaba compartiendo con el padre Abelardo, donde estaba yo ahí sirviendo, él decía algo referente a este tema, y es algo tiene mucho que ver con esto que les acabé de decir sobre el demonio, de que si tú le pones a un perro un tendido o un lugar para que se eche, él va a echarse de ahí siempre va a llegar a ese lugar, y ahí donde el perro se va a echar. Pero que una vez tú le quitas ese lugar, tú se lo quitas, pues ya él no se va a echar ahí. Lo mismo pasa con las heridas. Una vez nosotros empezamos a sanar el corazón, a dejarnos sanar por el Señor, y a dejar que el Señor llene nuestro corazón, pues le va a ser mucho más difícil al demonio tomar poder sobre nosotros. Recordemos que el demonio no tiene poder sobre nosotros si nosotros no se lo damos. ¿Cómo le doy yo poder al demonio? Pues obviamente a través del pecado. El demonio no tiene absolutamente poder sobre mí, pero a medida que yo peco, le estoy dando el poder al demonio. ¿Y cómo es la manera en que el demonio, a través de la tentación, puede hacerme caer? A través de las heridas. O sea que a medida que yo vaya sanando, voy
teniendo más conciencia del pecado, voy entendiendo más la misericordia de Dios en mi vida, y entonces un corazón sano es un corazón que se va alejando cada día más del pecado. Pero es importante dejarnos sanar por Dios para que así pues no le sigamos dando poder al demonio. Vicios, adicciones, enfermedades, si les podemos decir enfermedades psicológicas o emocionales, tienen mucho que ver con la falta de sanación y con los vacíos que llevamos dentro. Aquí también en este tema que vamos a tocar, vamos a hablar también un poco de la ciencia. Sabemos que ciencia y fe van de la mano, pero hay psicología que es muy hermosa, psicología que realmente busca el bien del corazón de la otra persona, porque aquí no voy a hacer a un lado la psicología es muy bonita y nos ayuda mucho a identificar nuestras heridas, pero ya cuando esta psicología o esta ciencia está apartada de la luz, es como cuando nosotros entramos a un lugar donde medio entra la luz y en cualquier momento llegamos y nos tropezamos. Eso pasa con la ciencia cuando no está iluminada por la luz, por el Espíritu Santo, por la gracia de Dios. Si la ciencia se deja iluminar por la gracia, hace mucho bien, pero cuando la ciencia no se deja iluminar por la gracia, es como entrar a un cuarto oscuro, y no sabemos con qué nos vamos a tropezar. Pero una vez esa luz en ese cuarto vacío se enciende, vamos a poder tener conocimiento de todo lo que hay a nuestro alrededor. Eso pasa con la ciencia cuando se deja iluminar por la gracia. Como hay psicología que es muy buena, como ya les digo, hay una psicología o hay personas que viven también o que practican la psicología de una manera que realmente no le hace bien al alma. La psicología es una ciencia que nos ayuda a conocernos a nosotros mismos, a identificar nuestras heridas para posteriormente, identificadas, el Señor pueda llegar a sanarlas. Pero hay muchas personas que creen que ciertos problemas emocionales se sanan con la medicina. La medicina es muy importante porque nos ayuda a sanar también nuestro físico, nuestro cuerpo, pero hay enfermedades que en este caso son enfermedades de nuestro ser interior, de nuestro mundo emocional, que la medicina no sana. El único que la sana es Dios. ¿Y cuáles son esas enfermedades? Por ejemplo, la depresión. Muchos creen que la depresión se sana con medicamentos y no. Lo único que está haciendo el medicamento es anestesiando esa situación, ¿sí? Pero no la está sanando y es muchísimo más peligroso. Una vez yo hablaba con una estudiante de psicología ya pronta a graduarse y ella me decía esto. Me decía: Carlos Andrés, es que la psicología te ayuda a identificar, pero no te ayuda a sanar. La psicología a través de los medicamentos lo único que te va a hacer es reprimir esa herida, y eso pasa. Y una herida reprimida es muy peligrosa. Es como un volcán cuando está dormido. En un momento cualquiera hace erupción y hace demasiados estragos. Y eso mismo pasa con las heridas emocionales o enfermedades también emocionales reprimidas o anestesiadas. Pero la ciencia, la medicina no las sana, nos ayuda a identificarlas, y Dios, a través de la gracia, a través de su misericordia, entra a sanarlas. Solo Dios es capaz de sanarnos de una depresión, de sanarnos de una adicción, de sanarnos de una ansiedad, de todo lo que tenga que ver con nuestras emociones, con nuestro ser interior. Dios es el único más bien que puede sanarlas, tanto interior como exterior, porque también Dios tiene poder para sanar enfermedades físicas. Y también tenemos que tener presente que muchas enfermedades físicas tienen que ver con nuestro mundo emocional herido.
Hay personas que a veces sufren cáncer, asma, cualquier otra enfermedad, y muchas veces esta enfermedad es psicosomática a causa de un odio, de un resentimiento, de un odio que tengo muy reprimido y ha despertado en mí ciertas enfermedades. Entonces también es muy importante eso. Entonces el único capaz de sanar nuestro mundo emocional herido es Dios. Nadie más. A ti no te va a sanar una pastilla, a ti no te lo va a sanar un medicamento, solo Dios. Y aquí no quiero decir que la medicina sea mala. Vuelvo y les digo, la medicina, cuando se enfoca en nuestras enfermedades físicas, tiene muy buenos beneficios y ayuda demasiado, y es una ciencia que Dios, o es un conocimiento que Dios le ha dado al hombre con ese fin. Pero ya cuando el tema es emocional, esa ciencia, si no está iluminada por la gracia, no va a ser absolutamente de nosotros, sino que al contrario, lo único que va a hacer es reprimir eso que estamos experimentando, sea una adicción, sea una depresión, sea una ansiedad, lo que sea que tenga que ver con esto del mundo emocional herido y vacío. Entonces es muy importante eso. Por eso aquí vamos a hablar desde la óptica de fe, a través del conocimiento que Dios por misericordia nos regala. Aquí no es que, usted tan berraco todo lo que sabe, no, es pura misericordia de Dios. Y cómo Dios me ha permitido conocer esto que les estoy transmitiendo a través de mi experiencia de fe con el Señor, a través de mi sanación interior. Vamos a tocar, porque en la palabra de Dios hay cantidad de momentos donde el Señor sana, donde el Señor manifiesta que Él ha venido a sanar. Cuando el Señor está por allá en la sinagoga leyendo un pasaje de Isaías donde Él dice: he venido a dar libertad a los cautivos. ¿Cuántos de nosotros estamos cautivos a nuestro pasado? Por nuestras heridas, por nuestros vacíos, no somos capaces de lanzarnos a nuestro presente, de recibir lo que Dios quiere darnos, porque estamos atados, porque estamos encadenados, encarcelados a nuestro pasado. Entonces Dios viene a liberar, Dios viene a sanar. El Espíritu de Dios, dice el Señor, sobre mí, porque me ha enviado a anunciar la libertad a los cautivos. Y los cautivos somos nosotros, los que de una u otra forma estamos atados a nuestro pasado, estamos atados al pecado por falta de sanación interior. Zaqueo, cuando tuvo ese encuentro personal con el Señor, se sanó de ese vacío, o el Señor llenó ese vacío que había en su corazón, que Zaqueo lo único que estaba haciendo era llenar con la ambición del dinero. Una herida, un vacío, lo estaba llevando a él a una ambición, a querer tener mucho dinero y hacerle mucho daño a las personas. Pero una vez el Señor entra, sana, llena el corazón, Zaqueo inmediatamente deja a un lado esa ambición por el dinero, e incluso decide entregar sus bienes y reparar el daño que había hecho. También nos encontramos en la palabra de Dios con la samaritana, cuando tiene ese encuentro con el Señor en el pozo, cuando empieza a tener ese diálogo íntimo con Cristo, que estaba en el pozo, donde el Señor le pide de beber, ¿sí? Y empieza esa conversación, entrando Dios a la intimidad, al corazón de esa mujer. Una mujer que también afectivamente estaba muy mal, tenía muchos vacíos, y esos vacíos los llenaba en hombres. Cuando el Señor le dice: ve y vuelve con tu marido, ella le dice: es que yo no tengo marido. El Señor le dice: bien has dicho, porque has tenido, me parece que fueron 7, no recuerdo el número, has tenido 7 maridos y ninguno es el tuyo. O no recuerdo si era 5, bueno, pero ahí vemos cómo el Señor entra a llenar ese vacío para que esa mujer que buscaba afectividad en los hombres sane su corazón, ordene su corazón, y así pues el Señor obra en ella y también obra en nosotros. En el libro de Isaías, del profeta Isaías, en el capítulo 58, versículo 1 en adelante, donde el Señor habla del ayuno. Este es un pasaje muy cuaresmal, muy de este tiempo de la cuaresma. El Señor empieza
a través de Isaías a manifestarle a su pueblo de que hay un ayuno que es agradable a Dios, y empieza a hablar de unas obras de misericordia. Se los voy a dejar para que ustedes lo lean en su casa porque es un pasaje muy largo. Es Isaías 58, capítulo 58, versículo 1, más o menos va hasta el 12, ¿sí? Donde empieza Isaías a través de hablarle al pueblo de cuál es el ayuno, y empieza a hablar de unas obras de misericordia, que darle pan al hambriento, vestir al que está desnudo, dejar de maltratar al que oprimes, dejar de hacer el mal. Empieza a hablar de ese ayuno, y hay una parte en el versículo 9 que dice lo siguiente: entonces clamarás a Yahvé y te responderá, pedirá socorro y dirá, aquí estoy. Si apartas de ti todo yugo, no apuntas con el dedo y no hablas maldad, repartes al hambriento tu pan y al alma afligida dejas saciada, resplandecerá en las tinieblas tu luz, y lo oscuro de ti será como mediodía. Te guiará Yahvé de continuo, hartará en los sequedales tu alma, dará vigor a tus huesos, y serás como huerto regado, o como manantial cuyas aguas nunca faltan. Reedificarán de ti tus ruinas antiguas, levantarás los cimientos de pasadas generaciones, y te llamarán reparador de brechas y restaurador de senderos frecuentados. Esto es palabra de Dios, te alabamos, Señor. Entonces, el tema de la sanación interior es importantísimo. Nadie puede decir que no necesita sanación interior. Nadie puede decir que está sano, simple y sencillamente porque ha participado de alguna actividad de sanación interior. La sanación interior comienza en el instante que yo dispongo mi corazón a Dios para que Dios obre y sane mi vida, y termina hasta el último suspiro, hasta el último instante en esta tierra. Hasta ahí termina, hasta ahí culminaría mi sanación interior. Pero la sanación interior es de toda la vida. Tenemos heridas en nuestro corazón, tenemos nuestro mundo emocional herido, tenemos heridas en nuestra mente, tenemos heridas que el Señor quiere sanarnos, pero es necesario, o más bien obligatorio de parte mía, abrir mi corazón a Dios. Porque Dios no te va a sanar si tú no lo permites. Porque Dios no te va a sanar si tú no dispones el corazón. Y adicional a eso también, como decían en este pasaje, hay heridas en nosotros que son heredadas de nuestros padres, que son las heridas que nosotros llamamos heridas, o que se conocen a través de la fe como heridas intergeneracionales. Muchos quizás en su familia han tenido de pronto por allá algún abuelo o un tatarabuelo que falleció o murió de cierto cáncer. Y resulta que el abuelo, el tatarabuelo y el abuelo también murieron de ese cáncer. Y resulta que mi papá ahora tiene ese cáncer. Eso son enfermedades transgeneracionales que hay que sanar para romper esa cadena. Y son enfermedades que quizás recibió esa generación pasada, quizás a través de algún mal, quizás a través de alguna maldición, etc. Pero es necesario romper eso, porque esa herida o esa enfermedad también es necesario romperla, y eso se hace también a través de la sanación interior, porque nuestra vida espiritual, el campo espiritual es demasiado amplio y hay que conocerlo a través de la luz del Espíritu Santo. Entonces, ¿es importante la sanación interior? Claro. Y quizás me extendí mucho haciendo como una introducción
para que entendamos y así podamos mirar qué tan amplio es este tema de la sanación interior y qué tanta seriedad y tanta importancia desde la fe yo tengo que darle. Porque desafortunadamente muchos de nosotros quizás vamos a misa, quizás nos confesamos, quizás rezamos el rosario, quizás leemos las Sagradas Escrituras, pero nuestra vida espiritual no da fruto. Nuestra vida espiritual no ilumina a los demás. Quizás esto que hacemos no recibimos la gracia, porque yo puedo ir a comulgar y no recibir a través de ese sacramento la gracia que Dios quiere darme a través de ese sacramento. La confesión, yo puedo ir a confesarme, pero quizás voy, el Señor me perdona, pero no recibo la gracia que el Señor quiere darme a través de ese sacramento. Y mi vida de fe es simple y sencillamente una vida mecánica. Voy, cumplo y ya. No. Cada momento del sacramento que yo viva debe ser un encuentro íntimo con Cristo para Cristo sanarme. Y es ahí donde yo me dispongo. Cuando yo abro mi corazón plenamente a los sacramentos, es ahí donde Dios sana, libera y me va dando una vida nueva. Entonces, vemos que el tema de la sanación interior es muy amplio y muy importante conocerlo. Tenemos heridas desde nuestra concepción, como ya se los decía, incluso heredadas de nuestros padres, que a veces esto es como así, que incluso desde ese momento, desde antes de la concepción, ya nosotros podemos tener heridas, porque quizás muchos de nosotros fuimos concebidos por placer y no por amor. Ya ahí hay una herida. Cuando nacemos, ahí también hay momentos donde podemos recibir heridas, porque nosotros los seres humanos somos muy frágiles, ¿sí? Somos muy frágiles. Entonces, en la concepción, en el embarazo, en los 9 meses que estuvimos en el vientre de nuestra mamá, podemos tener cantidad de heridas. Quizás fuimos deseados, quizás nuestra madre nos quiso abortar, quizás nuestro padre le pidió a nuestra madre que nos abortara, quizás nuestra madre recibió maltrato físico y verbal de nuestro padre o de los familiares, y muchas de esas heridas recayeron sobre nosotros, ¿sí? Entonces, quizás nuestra madre, al darse cuenta que estaba en embarazo, su reacción fue de susto, su reacción fue de rabia, su reacción fue quizás de fracaso, y esas heridas, aunque nosotros no creamos, recayeron sobre nosotros. Entonces, solamente fijándonos o analizando nuestra concepción, el tiempo que estuvimos en el vientre de nuestra madre, hay muchísimas heridas. Adicional a eso, las heridas de nuestra infancia, de aquellas personas que ejercieron autoridad sobre nosotros, papá, mamá, abuelos, tíos, ¿sí? Hermanos, docentes. Ya en la adolescencia también aquellas heridas que recibimos por bullying, etc. O sea, hay cantidad de heridas en nosotros. Ahorita en la adolescencia, heridas que recibimos de exparejas, de personas que le dimos confianza y nos traicionaron, de nuestros propios padres, de nuestras propias madres, de nuestros familiares, de nuestros empleadores que en algún momento tuvieron de pronto, nos hicieron daño a través de alguna orden, insultándonos, tratándonos mal por un trabajo de pronto que no hicimos bien. ¿Cuántos de nosotros quizás tenemos heridas que nos hayan dicho nuestros padres: es que usted no sirve para nada, es que usted no es capaz, es que usted es un imbécil, era mejor no haberte dado la vida? ¿Cuántos de nosotros, incluso que somos de sacramentos, que somos de Eucaristía, y todavía tenemos esa herida y que no se la hemos entregado al Señor para que Él nos sane? Y seguimos cargando ese peso.
Entonces el proceso de sanación interior es muy importante porque muchos de nosotros tenemos todavía miedos, tenemos falta de, no tenemos buena autoestima, dudamos de nuestras capacidades. Es porque nuestro mundo emocional está herido. Nuestro mundo emocional está herido y tenemos vacíos existenciales. ¿Cómo así que vacíos existenciales? Nosotros somos como un vasito, ¿sí? Es un vasito que Dios entrega a nuestros padres. Nosotros fuimos como ese vasito que Dios entregó a nuestros padres, y nuestros padres eran los encargados de llenar ese vasito con amor, no con materialismo, como hoy desafortunadamente muchos jóvenes están creciendo, y por eso a veces miramos hacia la sociedad y vemos una sociedad cada vez más en decadencia, porque llenaron ese vasito con materialismo, llenaron ese vasito con vanidades, pero no con lo más importante, que era el amor, el tiempo, la dedicación, el hacer sentir a ese hijo que es importante en la vida mía como padre, que ese vasito vaya siendo llenado cada día con amor. Quizás nuestros padres, quizás uno como ser humano tiene un amor también muy herido, por lo que ya les he contado, pero dar ese amor que Dios me va dando cada día a nuestros hijos, eso es llenar ese vasito. Pero nosotros no, quizás muchos de nosotros, la mayoría, no nos llenaron ese vasito como debía ser: tiempo, comprensión, apoyo. Y aquí voy a desmentir algo que es muy común, que por ejemplo en reuniones o cuando hablaba de este tema, en mis tiempos donde evangelizaba en colegios, en parroquias donde me permitían hablar de este ministerio, hay muchas madres, la mía fue una de ellas, que crían o que levantaron a sus hijos solas. Entonces es muy común escuchar en estas madres que es que yo soy madre y padre a la vez, y eso es un error garrafal, eso es algo muy falso, porque la mujer como tal, creada por Dios, con su mundo interior diferente al del hombre, aunque tengamos rasgos o tengamos cosas parecidas, no somos iguales. La mujer tiene una capacidad diferente por Dios para amar, ser amada y dar amor, y su estructura física y psicológica es muy diferente a la del hombre. La mujer en ese vasito tiene su capacidad para dar el amor de madre, no un amor de padre, jamás, porque ella no es hombre, ella es mujer, y tanto esa mujer debe de dar a su hijo ese amor de mujer, igual el hombre. Por eso complementan ese amor y el hijo crece con su vida emocional ordenada. Pero desafortunadamente muchos de nosotros no. Entonces esas mujeres que crían sus hijos y dicen: es que yo soy madre y padre a la vez, eso es totalmente falso. Usted es madre y usted a su hijo o a su hija le dio amor y le da todo lo que está en su estructura, en su ser, como madre, como mujer que es. Pues usted no puede venir a inventar de que usted también da lo que le corresponde al hombre, no. Pero si usted es una mujer de fe que cree en Dios, usted da lo suyo y le dice a Dios Padre que le dé a su pequeño o a su pequeña lo que ellos no tienen por parte de su padre. Lo mismo los hombres, porque también hay hombres que crían a sus hijos y pueden decir: es que yo soy madre y padre. No, usted es padre o es madre, uno de los dos, pero usted no puede ser los dos a la vez. Y cuando usted empieza a meterse ese engaño en la cabeza de que usted es madre y padre, empieza también a engañar a su hijo. Los niños o los bebés, el padre, cuando está al cuidado de su hijo, o sea, cuando está dando lo que le corresponde, los hijos crecen muy seguros, confiados, son capaces de solucionar
un inconveniente que se les presenta en la vida, porque el papá transmite mucho esa seguridad, ¿sí? Lo mismo que la mujer. La mujer, cuando le entrega a su hijo, a su hija lo correcto, ese hijo, esa hija empieza a tener más capacidad de amor propio, más capacidad de servir a los demás. Pero o eres padre o eres madre, no puede ser los dos. Y aquí la importancia de que un hijo sea concebido por amor y en un hogar bajo la gracia. Por eso es importante la sanación interior. Muchos dicen, eso es mentiras, pero entonces echémosle un vistazo cómo está la sociedad actual. La sociedad actual está en decadencia. ¿Y por qué está en decadencia? Porque yo estoy en decadencia, porque yo estoy herido, porque yo no sé amar, porque yo no amo verdaderamente, porque eso es otra cosa. Cuando nos dejamos sanar y dejamos que Dios llene nuestro corazón, nosotros vamos teniendo capacidad de amar verdaderamente. Porque muchos de nosotros no sabemos ni amar, porque nuestro amor está herido. Porque no hemos recibido amor verdadero, porque hemos recibido puras falacias de amor, pero que no son verdad. Por eso es que hoy en día existe la infidelidad, por eso es que hoy en día existen tantas maneras de amor, que el poliamor, que tú puedes tener varias personas a la vez, es porque el ser humano en su decadencia, en su corazón herido, en su corazón vacío, no sabe amar. Entonces da lo que tiene, ¿sí? Es como si yo te coloco dos vasos con un líquido transparente, uno con agua y uno con veneno, pero yo no te digo cuál tiene el agua, cuál tiene el veneno, tú no vas a ser capaz de identificarlo. Y te puedes tomar el del veneno y te puedes morir, y eso pasa con nosotros. Nos dan un amor, como no sabemos identificarlo, nos creemos en ese amor y por eso resultamos traicionados, por eso nos han utilizado, nos han engañado, porque no somos capaces de identificar si el amor que estoy recibiendo es verdadero, porque no me he dejado amar por Dios, que es el único capaz de darme amor verdadero, sanarme, para yo poder tener capacidad de dar amor verdadero y de recibir amor verdadero. Entonces, ahí es donde está lo importante de la sanación interior, lo importante de dejarnos sanar por el Señor a través de la vida sacramental, a través de ese medio. Los sacramentos tienen un poder sanador impresionante, tanto interior como físicamente, pero tenemos que disponernos y recibirlos con toda la sinceridad posible y pedirle al Señor cada día de nuestra vida que por favor nos sane. Les voy a compartir algo. Para los que ya me conocen saben que yo en este momento estoy pasando en una etapa de mi vida muy hermosa, y es ser padre. Y como ya muchos me conocen, o los que conocen mi testimonio saben que yo me crié en un hogar donde mi papá, pues yo no recuerdo un te amo de mi papá, donde crecí viendo un papá maltratador o un papá borracho que maltrataba, ¿sí? Esa fue la imagen, o esa fue la figura que quedó en mi corazón de un padre, el cual a cierta edad tocó abandonarlo porque ya no soportábamos más. Entonces yo crecí con una imagen de un padre totalmente desfigurada, y mi madre, en su afán de criarnos a nosotros y tratar de que nosotros nos faltara pues lo necesario, pues también nos dio un amor muy herido, porque pues obviamente mi madre también tiene una vida que también tiene sus heridas, y eso era lo que nos daba, un amor herido. Entonces a mí en lo personal me ha costado demasiado la figura de Dios Padre, y llevo en un proceso de conversión más de 10 años, que por misericordia de Dios, los que ya conocen mi testimonio saben por lo que de donde Dios me sacó, que por misericordia de Dios, aunque estoy viviendo tiempos de desierto, tiempos de oscuridad en mi campo, en mi vida de fe, Dios no me ha dejado solo y siempre está ahí. Pero a mí me ha costado demasiado entender ese Dios Padre que me ama, porque esa figura de Dios Padre que me ama la debe empezar a construir en mi padre biológico en mi vida, ¿sí?
Y yo pues ya les cuento ya les conté la figura que yo tengo. Pero en este momento yo estoy viviendo esa etapa de ser padre. Tengo mi bebé de 8 meses. Por misericordia de Dios, porque ahí he visto la misericordia de Dios. El tener a mi hija es un signo de la misericordia, del amor que Dios me tiene. Y yo muchas veces le he pedido a Dios que me enseñe a entender cómo es un padre, cómo es ser padre, o sea, cómo es ese Dios que es Padre mío. Y le pido mucho que me enseñe, que me dé la gracia de darle a mi hija lo que yo no tuve. Ojo, aquí hay un concepto también que tenemos muy errado. Muchos padres dicen, es que yo le voy a dar a mi hijo lo que a mí nunca me dieron. Y se enfocan mucho en el material. Yo no me enfoco tanto a pedirle eso para lo materialista, sino que yo pueda darle a mi hija el amor de padre, la compañía de padre que yo nunca tuve. Que mi hija vea un padre que respeta a su madre, que aunque yo soy pecador y tengo muchísimos defectos, es algo que le pido todos los días a Dios. Que me enseñe a que mi hija crezca viendo un padre que ama a su madre, que la ama a ella, que la cuida. Entonces, en estos tiempos, yo trabajo desde mi casa, a mí me toca levantarme, organizar la casa, estar pendiente de mi negocio, pero más que eso, estar pendiente de mi niña, bañarla, darle su desayuno, estar pendiente de cambio de pañal, de todas las funciones que conllevan un bebé. Que por misericordia de Dios también tengo una esposa maravillosa, que somos un gran equipo. Ella sale a su labor, yo hago mi labor desde la casa y cuido a mi niña. Y ahí he aprendido mucho a conocer el amor de Dios. Y es ahí como Dios también me sana. Porque Dios a través de estos instrumentos nos va sanando. Muchas veces nosotros creemos que porque Dios nos ha dado un carisma, una gracia, en este caso la sanación interior, hablar de ella, conocer de ella, creemos que es que nosotros estamos sanando a otros. No, Dios pasa a través de nosotros, yo me convierto en un instrumento para que Dios sane a otros y adicional a eso me está sanando. En este momento, la parte emocional mía herida desde mi infancia, Dios la está viniendo sanando con mi pequeña. Entonces, toma a mi pequeña para enseñarme a mí. Y en estos días yo sentía que el Señor me decía eso. Yo, por ejemplo, mi hija la veo que está escalando paredes y salgo corriendo a que no se me vaya a caer y se me vaya a porrear. Yo trato de no ser sobreprotector, pero sí trato de cuidar a mi niña. Muchas veces se me cae y se me aporrea muy leve, porque es más el susto de ella, de lo que sucedió. Entonces yo le digo, no, nada, no te pasó nada, levántate. Y a veces siento que es Dios formándome en esa parte que tanto le pido. Porque yo muchas veces caigo, muchas veces necesito ese amor de padre, pero pues como no lo he experimentado, me cuesta mucho entender el de padre, el de Dios. Pero ahora, siendo yo padre, ejerciendo eso, veo como Dios me está dando respuesta a esa petición que yo le he pedido, de cómo yo puedo experimentar ese amor de padre siendo padre con mi hija. Entonces, el tema de la sanación interior es muy hermoso, muy importante. Todos los que iniciamos un proceso de fe, todo católico, cristiano, que realmente quiera alcanzar la plenitud, debe iniciar disponiendo el corazón para que Dios lo sane. Y ojo, no se sana con un taller de San José, no se sana yendo a una misa de sanación interior, no se sana yendo a un congreso de sanación interior. Ahí recibe sanación, pero la sanación es por siempre. Toda mi vida yo voy a estar sanando. Muchos creen que porque fueron a una Eucaristía, a un congreso o hicieron un taller, ya están sanos. Y eso es un engaño del demonio. Usted ahí pudo haber recibido, si se dispuso, porque yo puedo estar y no recibir, como les decía ahora con los sacramentos. Yo puedo ir a misa y no recibir la gracia. Yo puedo ir a un congreso de sanación interior y no recibir sanación interior porque no voy dispuesto. Entonces, ahí puedo recibir, pero la sanación interior comienza desde el mismo instante que yo abro mi corazón a Dios hasta el último suspiro de mi vida, pidiéndole a Dios constantemente que sane mi corazón, que llene mis heridas, que me ayude a identificar mis heridas
para que Él las pueda sanar. Ese es el proceso de sanación interior que todos debemos iniciar si queremos llegar al cielo. Lo decía Monseñor Alfonso Uribe Jaramillo, y esto es una frase de él que repito muy constantemente: un hombre para mí, un santo de Dios, que murió hace más de 20 años, obispo de la diócesis, fue obispo de la diócesis de Sonsón, Río Negro, en Antioquia, y una frase de él era: sin sanación interior no hay salvación. ¿Cuántas personas están atadas, incluso personas que buscan de Dios, atadas a un vicio, atadas a la pornografía, a una adicción, al alcohol, al cigarrillo, al deseo de tener poder? No sé, o sea, ¿cuántos nosotros tenemos un vicio? Y así vamos a misa, comulguemos, nos confesemos, no, ese vicio sigue en nosotros. Es porque quizás no le hemos pedido a Dios que sane, que entre a mi corazón a sanar la raíz que me tiene atado a ese pecado, a ese vicio, a esa adicción, para que el Señor cumpla lo que dice en su palabra: he venido a liberar al cautivo. Pero esto es necesario esto se da más bien cuando yo dispongo mi corazón a Dios y a su gracia. Aquí les comparto esto para que ustedes empecemos, quizás aquellos que no conocen de este tema, empecemos a pedirle a Dios esa gracia para que podamos amar verdaderamente y no dejarnos engañar por esa falacia o por esa falsedad que ofrece el mundo. Porque si el mundo realmente amara de verdad, la sociedad actual no estaríamos tan decadentes. Para que aprendamos a amar y a ser amados y podamos permitirle a Dios la gracia de obrar en nuestra alma y que nuestra alma se pueda salvar. Ahí te comparto. Que Dios te bendiga, que la Santísima Virgen María siga intercediendo por nosotros ante su amado Hijo.